En este tiempo de la picota nos adentramos en analizar, en saber la opinión de nuestros picoteros acerca de los temas que proponemos en cada jornada. En este comienzo de semana, hoy está con nosotros Jorge Gurbar. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Hola, bienvenido, encantado. ¿Qué tal? De estar una vez más aquí con vosotros. Y Juan Viera, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido también a este tiempo de la picota. Pues nada, estupendamente, aquí para comentar las cuestiones que tenemos entre manos. Hoy tenemos muchas cuestiones, entre ellas hasta electorales y todo, pero antes vamos a comenzar por lo más cercano, lo más inmediato. Ha sido esta mediodía a las 12 del mediodía la concentración que padres, madres y sindicatos docentes se han realizado este lunes a las puertas del Colegio Público Juan XXIII de Mérida para protestar por el cierre del centro al terminar el presente curso escolar. Los sindicatos, comisiones obreras y PIDE de la enseñanza denuncian la decisión de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura porque va, dice, contra la escuela pública y la igualdad de oportunidades, y están, como en el caso de PIDE, recogiendo en estos momentos firmas en contra de este cierre en la plataforma Change.org, donde ya hay casi 800 apoyos. En la zona de este centro escolar hay otros 3 colegios públicos y 3 más concertados. Desde Educación han argumentado que el cierre se debe a la falta de alumnos en los últimos años, al contar con una treintena en este curso escolar presente, queremos decir, y con 6 docentes. Cuenta además este centro con elevadas tasas de repetidores y absentismo escolar que han propiciado esta decisión por parte de la Consejería. Prácticamente lo que viene a derivarse de esta situación es un debate que ya es antiguo sobre colegio o enseñanza pública, enseñanza concertada y el cierre de la enseñanza pública manteniendo la enseñanza concertada. Es lo que vienen a decir prácticamente estos sindicatos, mientras que, tal como hemos dicho en nuestra editorial, desde la enseñanza concertada pues abogan por el cheque escolar para que sean las familias las que elijan concretamente qué centros quieren que estudien sus hijos. Tú, que además vienes de la enseñanza pública, supongo que te posicionarás al lado de estos sindicatos, ¿no, Juan? Sí, bueno, por supuesto. Yo creo que lo que se hace es un ataque más contra la enseñanza pública, que incluso el propio gobierno, la propia administración pública no cumple los principios que se establecen en la ley de educación, en la LOE, que se llama así, en donde se da una importancia básica a la enseñanza pública, a la potenciación de la enseñanza pública, y que la tendencia que estamos viendo es ir sustituyendo centros públicos por centros concertados. Hay que tener en cuenta que en los presupuestos de la Junta de Extremadura son más de 100 millones de euros los que se destinan a la enseñanza privada. Concertación de centros de secundaria, concentración de centros de bachillerato, en fin, potenciación de la enseñanza privada en términos generales, ¿no? Y yo creo que un Estado, una administración pública, lo más importante es atender una educación general para todos, ¿no? Potenciar la educación ciudadana para que llegue a todas las personas por igual. De otro modo, entramos en diferenciaciones, desigualdades sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Y si está ocurriendo lo que está ocurriendo en la enseñanza pública es precisamente porque no se atiende debidamente ni se potencia adecuadamente. Y este hecho pasa lo mismo que en la sanidad, que la gente huya si los centros no están atendidos adecuadamente en cuanto a las infraestructuras y todo lo demás, pues la gente busca lo que más le interesa, y si tiene medios, pues se va a la enseñanza privada. En definitiva, que la enseñanza pública está quedando para una enseñanza de pobres y todo lo demás, ¿no? Si sigue este deterioro, ¿no? La falta de atención a la enseñanza pública la tenemos, por ejemplo, en Villafranca de los Barros. Desde el año 2007 se está hablando de un instituto. En el año 2016 se aprueba el gasto para el instituto, 7.600.000 euros, se hace el contrato hace poco tiempo, el 21 de julio aproximadamente, por 6 millones de euros.
y, o sea, con una participación de 19 empresas que quieren hacer el instituto, y parece ser que es una baja temeraria, etcétera, etcétera. En definitiva, que a las alturas que estamos, hace ya 6 meses, las obras que tenían que haber empezado en julio o en agosto, pues no han empezado ni se espera por lo pronto que empiecen. O sea que hay una desatención por parte de las instituciones a la enseñanza pública, y eso es lo que está provocando pues todo lo que estamos viendo que está ocurriendo, ¿no? Jorge, ¿tú qué opinas Bien, de esta situación? yo quería hacer un comentario, si me permite, Sí. Un recuerdo hoy a don Guillermo Soto, que ha fallecido. Cierto, lo hemos hecho Y es una nuestro persona, informativo. una persona muy vinculada a la vida emeritense, no solamente todo el mundo lo conoce por el tema del mochuelo. Yo tengo que decir aquí que en la etapa en que yo fui presidente del Mérida, que fue una etapa un poco durilla, fue una persona muy amable y que siempre estuvo a mi lado, se sentaba siempre en el palco y siempre me acompañó en momentos difíciles, aparte de que es un hombre de fútbol, que venía del fútbol y entendía mucho del fútbol, así es que bueno, pues mi consuelo a los... Y era un buen futbolista. Fue un gran jugador, dicen, ¿no? Sí. Entonces, de aquí mi recuerdo a don Guillermo y, bueno, y un saludo a sus familiares. Bien, dicho esto, bueno, pues yo en todo lo que ha dicho Juan, como conocedor que eres del tema, no hacemos más que estar en esa diatriba que ha ocurrido ya hace mucho tiempo entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, y luego además es muy curioso porque siempre se ha hablado y luego se ha hecho el ejemplo contrario de lo que se decía. Y por ejemplo, una de las cosas que tú acabas de decir a mí me sorprende que bueno, pues es que es volver siempre a lo mismo, y es que en esta Extremadura nuestra ya hay temas. El ejemplo de Villafranca es un ejemplo clarísimo, ¿no? De decir, oye, lo que no podemos es decir todos los años que esto hay que hacer, que es nuestra asignatura pendiente, y seguimos ahí en ella, porque luego claro, ahora está ocurriendo también otra situación que influye mucho, porque los padres y las madres, ahora viendo el mal ejemplo que estamos viendo en determinados sitios con lo que se pretende hacer con la enseñanza teledirigida, vamos a dejarlo ahí, bueno, pues hombre, las familias quieren tener ese prurito de elegir centros, y lógicamente eso luego ¿a qué ocurre? Bueno, pues ocurre luego a esas desigualdades y a todos esos temas. Pero fíjate, yo también, has hablado tú, yo creo que lo que falta es una conciencia de esa potenciación que debería tener la enseñanza pública, a la que fuimos todos y de la que hemos dependido muchas generaciones, y no nos ha pasado nada, al contrario. Pero claro, también empezamos a tener un problema que se acusa mucho, que es la falta de alumnado. Es decir, estamos pagando caro, bueno, porque en Extremadura estamos los que estamos y empiezan a faltarnos niños y a faltarnos y el asentismo escolar ese que nos está machacando. Ya, yo creo que precisamente el hecho de que, bueno, las circunstancias que tengamos sea esa, ¿no? Una pérdida del número de alumnos y todo lo demás, ¿no? Que bueno, que tiene otras raíces y otras circunstancias, ¿no? Tiene otros orígenes, ¿no? Precisamente el hecho ese debería incitar a una mayor calidad en la educación, ¿no? Con el ánimo de ofrecer una enseñanza pública pues de calidad, atractiva, y que haga que la gente vaya a los centros públicos, ¿no? Pero si hay ese abandono, hay esa desidia, pues lógicamente nos encontramos con el problema de que los centros... ¿A qué te refieres, Juan, con abandono y desidia, por concretamente? parte de la administración pública, de lo que es la enseñanza pública, la potenciación de la enseñanza pública, ¿no? En cuanto a calidad, reducción de las ratios, aumentar los profesores, en fin, si es que tenemos... Ahí tiene el ejemplo de Villafranca, que lo que se pretende y lo que se pide es crear un instituto. ¿Un instituto por qué? Porque se trata de ir de cara a una enseñanza superior, se trata de potenciar, como bien dice Juan. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Es una falta de atención en el sentido de dotarlo de los mejores medios para que sea una enseñanza pública, pero de calidad, de lo que estamos demandando en la región. Este es el debate, indudablemente, entre potenciación de la enseñanza pública o mantenimiento de los conciertos. Ciertamente los conciertos siempre van a existir. Los conciertos se hicieron en un momento en el que hubo un boom poblacional en los años 80 y se recurrió, en lugar de a mayor inversión en colegios y centros, a alquilar, entre comillas, esos centros privados para poder concertar la enseñanza. Claro, aquí estamos ante la diatriba
de que este colegio, que por cierto tiene unas instalaciones fantásticas, son muy buenas, tan solo tiene 30 alumnos y sin embargo el colegio que está cerca, que está al lado, que es un concertado, que es una Josefina, no tiene problema de matriculación, todo lo contrario. Hay una parte de las familias que eligen colegio concertado frente a colegio público. Sí, pero es que pasa exactamente igual que en el caso concreto de la sanidad. Si tú ves una sanidad de calidad, que tiene medios, que tiene infraestructuras y todo lo demás, y tú intentas por todas las razones del mundo irte allí, pues con la educación pasa exactamente igual. Entonces, una administración pública tiene que cuidar sus centros públicos y tiene que tratar por todos los medios de que esos centros sean los que más calidad ofrezcan, los que tengan mejores instalaciones, etcétera, etcétera. Y eso indudablemente producirá un atractivo a los padres para que sus hijos pues tengan las mejores condiciones de cara a una enseñanza de calidad, ¿no? Si nosotros hacemos todo lo contrario y poco a poco se va dejando, hay falta de profesores o no son los suficientes, en fin, yo creo que, por ejemplo, en ese centro con 30 alumnos hay muchas posibilidades de organizar una enseñanza de calidad que se vea y que sea atractiva para el resto de la sociedad local o del ámbito en donde está ese centro, ¿no? Yo creo que es por donde van los tiros. Ahora, si empezamos a derivar recursos hacia otros sitios, pero al final nos cargamos el que haya un centro prácticamente al lado que está teniendo, bueno, pues una ocupación. Yo pienso que estos temas hoy día son muy fáciles de diagnosticar, ¿no? Porque hay muchas veces que nos empeñamos en cosas. Todos creo que nos ha pasado un poco de ir a una zona donde hay restaurantes y llegar a uno que está lleno, haciendo cola, y hay otro al lado que está totalmente vacío. Bueno, pues, oye, tiremos de... alguna explicación hay, ¿no? Siempre, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces yo pienso que hoy día, con los problemas que hay, porque además luego hay otra cosa, luego habrá que hacer un estudio económico o un estudio de viabilidad que te diga si por otro lado no hay una cierta explicación por parte de la Junta para que a la hora de ver el costo de tener eso con tan poco, esa institución abierta con tan poca ocupación, pues igual es contraproducente y debe ser con muchos problemas económicos de mantener, ¿no? Y otra cuestión que parece ser que ocurre ahí, ¿no? Es que por parte de la Junta de Extremadura no se ha tratado el asunto, ni se ha tomado opinión con profesores, familias, sino ha sido una decisión muy unilateral por parte de la... Bueno, a eso me refiero yo, que lo que no es de recibo es que no haya un estudio previo que confirme por qué se toman esas decisiones, ¿no? En un momento como el actual, porque yo pienso que no estamos para cerrar colegios, sino precisamente por lo que dice Juan, para buscar que haya un mayor atractivo, para potenciarlo más y para que lógicamente se dé una educación de calidad, que es lo que estamos pidiendo. Bueno, en fin, no sabemos si la decisión ha sido totalmente unilateral o no, porque parece ser que la comunicación sí ha existido, al menos con el Ayuntamiento, con el AMPA y con el claustro. Ahora, que se haya tomado de forma unilateral, pues seguramente haya sido unilateral. Por lo que dicen, sí, efectivamente, y lo que se ha escrito. En fin, veremos en qué acaba esto. Los sindicatos es que han dado a entender un poco como que ha sido demasiado precipitado todo esto. Yo lo digo porque a mí lo que me ha llegado es que parece ser que los sindicatos han considerado que se ha ido como muy deprisa. Entonces, ¿por qué? Veremos, como digo, en qué acaba esto, porque al principio estaba la semana pasada cuando se anunció bastante consensuada la noticia, asimilada, mejor dicho, de que se iba a cerrar, y hasta en esta semana ha sido cuando se ha revolucionado, digamos, esta protesta para que no se cierre un centro educativo, ¿no? Hombre, siempre duele que se cierre un centro educativo, indudablemente. Yo he estudiado siempre en centros públicos y mis hijas han estudiado en centros públicos, o sea, quizás es verdad que a lo mejor una mayor dotación de recursos para los centros públicos evitaría el que se vayan a otros centros. En fin, también es cierto que la zona del barrio San Juan es un barrio más envejecido,
que no hay familias jóvenes, que hay menos niños. Pero hay niños también, ¿no? Sí, los hay, pero menos que hay, antes también, hay ¿no? niños que, Curiosamente, que esa parte de la ciudad que tenía una previsión de crecimiento importante no ha crecido. Pero hay niños que van también... Ha crecido por otras áreas. Van a centros privados, ¿no? O sea, sí. que la cuestión se trata de que una administración pública cuide lo suyo. Pero si desde educación se dice que se cierra con un pretexto casi más principal de que hay falta de alumnado y la elevada tasa de repetidores y absentismo, es decir, la falta de calidad de lo que está emanando de allí, por lo cual quiere decir que yo creo que habría que hacer un esfuerzo para revertir eso, no cerrar el centro. Sí, porque por este camino pronto tenemos que empezar a cerrar pueblos, definitivamente, ¿no? Es una pena, es una pena. Porque, no sé si habéis visto... que lo hagan las entidades bancarias tampoco se debería permitir en base al dineral que están ganando, ¿no? Aunque digan lo contrario. Pero que lo hagan instituciones públicas, vamos... Sí, pero decía que a partir... esto nos lleva ya al siguiente tema, ¿no? Que es concretamente las elecciones de Castilla y León. Vamos a este tema que nos queda poco tiempo. Ayer se celebraron esas elecciones y digo que nos lleva a lo de cerrar pueblos porque es curioso, Castilla y León es precisamente una de las comunidades que más problemas tiene para el mantenimiento de sus pueblos. Extremadura, dentro de lo que cabe, tiene un problema de despoblación importante, pero sus pueblos aún tienen un tamaño más importante, o al menos con más población que los que tienen Castilla y León y Aragón, que tienen muchísimos problemas en sus núcleos rurales. Decía que hay pueblos donde hay 10 personas viviendo, donde han votado 10 y 15 personas solamente, ¿no? Y de hecho muchas de ellas ni han votado siquiera, no han ido ni a votar porque, pese a que le ponían un autobús, pues no estaban motivados. Estas elecciones, vamos a ver la repercusión que va a tener para las diferentes fuerzas políticas el resultado que se ha obtenido. El Partido Popular, como saben, ha obtenido 31 diputados y ha sido la fuerza más votada. Ha subido en 2, concretamente, escaños su representación en el Parlamento castellano-leonés. El Partido Socialista, que había ganado las elecciones en el 2019, baja de 35 a 28. Unidas Podemos, que tenía una representación de 2, baja a 1. Ciudadanos, que es el gran batacazo de tener 12, pasa concretamente a tener un solo escaño. Llegan con mucha fuerza los partidos minoritarios, concretamente Unión del Pueblo Leonés, 3 compromisarios, 3 parlamentarios. Soria Ya tiene otros 3, es la fuerza más votada, por cierto, en Soria Ya, por delante de Partido Socialista y Partido Popular. Y Vox ha sido también la gran triunfadora de estos comicios, al pasar de un escaño a 13. Concretamente en estas elecciones que se han celebrado este domingo. El Partido Popular presentaba este plebiscito como un refuerzo de la autoridad de Pablo Casado. Quería que le saliese un Ayuso 2 en Castilla y León, no le ha salido exactamente como ha querido. El Partido Socialista ha sufrido el desgaste del gobierno de la coalición nacional porque baja importantemente el número de escaños. Al final lo que ha hecho el Partido Popular es cambiar los cromos, porque de estar gobernando con Ciudadanos, lo que ha hecho es eliminar a Ciudadanos del panorama prácticamente político y ahora enfrente tiene o a Vox, que es la principal alternativa, o al menos la más cómoda para gobernar, o gobernarlo en solitario con muchas dificultades durante lo que le queda de legislatura, porque recordamos que el año que viene hay de nuevo elecciones y se tiene que celebrar también Castilla y León, es decir, los pactos que se realicen van a durar muy poquito, va a ser para poco más de un año y un mes o 2 meses mientras que se constituye la Cámara, el Gobierno, etcétera, va a ser muy poquito tiempo. Y por otra parte, como decimos, el auge de Vox, que ha sido la fuerza quizás más sorprendente, hacia la que han ido prácticamente los votos que ha perdido Ciudadanos. El traspaso ha sido de Ciudadanos directamente a Vox. Y ahora el Mañueco, si quiere ser presidente, debe elegir entre las fuerzas minoritarias, que yo creo que no le dan, porque entre las más pequeñas, las locales, son 3 y 3, 6, 7, 8, 8 y 31, son 39, son 41 la mayoría absoluta, no le da, o incluso negociar con el PSOE la investidura y gobernar en solitario durante este año que queda de legislatura hasta las siguientes. Esto afecta también a los siguientes comicios que se iban a celebrar y que estaban prácticamente anunciados, aunque ahora
se esté parando, que son los andaluces o las elecciones andaluzas. Moreno Bonilla ahora mismo creo que no está en disposición de adelantar, viendo este resultado, las elecciones. Bueno, ¿cómo analizáis todo esto, Juan? Bueno, yo ya comentaba antes, ¿no? En primer lugar, creo que ha sido un fracaso de la estrategia del Partido Popular, que de alguna manera planteaba el lanzamiento de Casado para tener, tú lo has dicho bien, para tener otro Ayuso, ¿no? En este caso... Efecto Ayuso, sí. Otro efecto Ayuso, ¿no? Y ha sido un fracaso y al mismo tiempo del lanzamiento suyo de cara a la presidencia del gobierno, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también lo has comentado tú, ha habido un trasvase de votos de Ciudadanos hacia Vox, con una pérdida importante de votos por parte del Partido Socialista y de Podemos. El gobierno de coalición no ha tenido su efecto que se preveía, que podía tener en la población esta, a la hora del voto. Y después otra cuestión importantísima que no hay que olvidar y que es una muestra del desengaño que tiene la población respecto a los partidos políticos, y es el 40%, casi el 40% de la abstención, que es un porcentaje muy grande en unas elecciones de este tipo, ¿no? En donde el sentimiento está muy próximo, la cuestión electoral digamos, es del entorno, en fin, y entonces son unos resultados de la abstención bastante grandes que muestran ese tema y en consecuencia el hecho de que partidos que se llama de la España vaciada pues obtengan votos, ¿no? Que en muchos casos pues yo estuve escuchando a uno de ellos, no sé de qué, me parece que era de León, que decía que le daba igual pactar con el PP que con el PSOE, o sea que te quedas un poco que ideológicamente ahí no hay, ahí lo que hay es la hucha de votos como sea, ¿no? En fin, creo que es un poco la de todas formas, no les da tampoco, con estos partidos más localistas. Y después hay otra cuestión que del también, efecto Teruel existe, no le da. Que también hay que valorar, el hecho de lo que está ocurriendo en otros países occidentales y que la propia Unión Europea está recomendando pacto PP-PSOE para asegurar la estabilidad económica, la estabilidad social del sistema. Bueno, a eso ha apuntado hoy precisamente el alcalde de Valladolid, el socialista, que además tiene un cargo orgánico en el Partido Socialista, y que ha dicho que cree que su partido debe facilitar la investidura de Mañueco para evitar la entrada de Vox en el gobierno. Pablo Casado también rechaza la entrada de Vox en el gobierno, pero Mañueco, atención, no descarta nada, ha dicho. Él quiere ser presidente. No descarta nada, claro. Jorge. Pero, a ver, yo que vengo encantado a estas tertulias y no me considero un gran analista político y tal, pero me considero un ciudadano de a pie. Y entonces, lo que siempre creo que se trasluce de lo que digo, más o menos hay dos o tres cosas en las que sé que soy un poco aburrido, porque yo lo que pienso, o sea, comento que es que creo que no se tiene en cuenta al ciudadano de a pie, que se está manipulando demasiado y que los medios de comunicación, tú si lees hoy la prensa, en realidad todos dicen que el PP obtuvo una victoria amarga, que el escrutinio fue una sucesión de malas noticias para el PP, que ha sido el peor sueño de Pablo Casado, que Casado se enfrenta a su peor escenario, que el peor resultado del PP, que el principal motivo... Y luego vosotros mismos ahora me comentáis también la entrada de Vox y todo esto. O sea, se está vendiendo lo que se nos quiere vender. Y yo, que no estoy en desacuerdo en todo eso, que me parece muy bien y cada uno debe expresar, pero tenemos que pensar en esa gente con la que yo me identifico mucho, la gente que va por la calle y la gente que ve esto como yo. Yo he visto las elecciones ayer, el rato que he visto por la televisión y los noticiarios de esta mañana o lo que he oído en el coche cuando iba a la fábrica. Entonces, claro, empiezas a asimilar determinadas cosas y dices, sí, todo esto está muy bien, pero oiga, vivimos en un país donde no es cierto que hay, que hay bastante descontento
de cómo se está gestionando el país en lo económico y en determinados temas? ¿No es cierto que estamos hablando de que Vox no deben venir porque son una ultraderecha y luego, sin embargo, estamos pactando con los señores de Bildu y estamos pactando con estas personas como si fueran unos santos? Oiga, mire usted que no. Y luego hay otra cosa clarísima que la acabáis de decir ahora mismo. Tened en cuenta de que hace ya tiempo que desde Europa están diciéndonos, oiga, señores, son los dos partidos de la oposición los que deben pactar y los que deben reorganizar un poco este país, porque por otro lado, la política que se está haciendo ahora a nivel nacional, y yo no puedo evitar que el trasfondo empresarial a mí me traiciona un poco, pero oiga, todos los votos que se han conseguido, o sea, todos los votos que ha perdido en el análisis de votos que tú has hecho, bueno, suma y resta. Esto no quiere decir que hay muchas personas que están totalmente en desacuerdo con la política actual de este gobierno. O sea, no podemos reflexionar también en que el Partido Socialista lleva perdiendo las votaciones en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, en Castilla y León y en Madrid. Un batacazo para el señores, PSOE. Y bueno, ¿y eso por qué es? Porque el ciudadano, yo pienso que de las personas que han votado en Castilla y León ayer, hay muchas personas que no han votado a favor de. También hay gente que vota en contra de, hay gente que está muy molesta, y en este país todo el mundo tenemos derecho a ejercer esta democracia y esto que se llama política con el derecho del voto. Y señores, y hay muy buena gente en el mundo del socialismo, igual que hay muy buena gente en el mundo de la derecha, en el mundo de la izquierda. Bueno, pues esa gente también está cabreada y también está llegando a conclusiones que muchas veces son las que son. Yo tengo muy buenos amigos socialistas, pero que en Madrid van a votar siempre a la Ayuso. ¿Por qué? Por las condiciones que están consiguiendo en Madrid. Es que hay que empezar a hacer un análisis de lo que está ocurriendo en este país. Y además, cuando se dice que Castilla, que es una región muy ecológica y muy agrícola y muy industrial también, y muy industrial, que los votos de Valladolid, vosotros sabéis la cantidad de industrias que hay en el mundo del sector automóvil de Valladolid, y mira dónde han ido los votos de Valladolid. Está la mayor fábrica de automóviles de España, claro, la FASA Renault. Claro. Entonces, cuando hablamos de desengaño, bueno, la abstención, hay que tener en cuenta que estamos en plena pandemia, que de acuerdo que estos señores a lo mejor pensaban, que parece ser que tampoco es que lo hayan dicho, bueno, que lógicamente, ¿por qué plantean estas elecciones? Porque plantean que las van a ganar, que las van a sacar por mayoría. Pues mire usted, yo creo que eso ha sido una presunción un poco más allá de lo normal, pero parece ser que tampoco era esa idea. Pero de alguna manera han conseguido frenar a lo que ellos esperaban que iba a ser como una especie de golpe de Estado o como pensaban que le iba a haber una moción de censura o algo así. O sea, de acuerdo en todo lo que hemos dicho aquí, pero el PP ha ganado las elecciones y ha obtenido más votos. Y el PSOE, que las había ganado anteriormente, las ha perdido. Oiga, analicemos por qué las pierde, porque el PSOE que las pierde no es el PSOE de Castilla y León, es un castigo al PSOE nacional. Jorge, la estrategia que planteó el Partido Popular para la convocatoria de elecciones estaba clara, se trataba de justificándose en que iba a haber una moción de censura, que seguramente ni estaba planteado el tema ese, ¿no? Adelantándose a un año y medio, porque contando los meses sería un año y medio a las elecciones, ¿no? Sabiendo que va a haber elecciones dentro de un año. Está claro que era una estrategia política totalmente partidista, individualista y, bueno, y que en cierta medida son las cosas que producen ese desengaño en la población, ¿no? Que dice, bueno, ¿y esto para qué? La gente se pregunta ¿para qué sirve esto? ¿Para qué ha servido? Si ahora precisamente entramos nuevamente en un juego que no sabemos a dónde va a llegar y que dentro de un año ya mismo tenemos que empezar otra vez a convocar elecciones, en fin, al asunto este, ¿no? Yo creo que pienso que el Partido Popular se ha equivocado. Ellos querían lanzar a Pablo Casado a la presidencia del Gobierno, un efecto Ayuso. De hecho, todo esto se le está traduciendo en contra porque la convocatoria de elecciones andaluza ya no está tan clara. Ya este hombre, el presidente de Andalucía, se pensará qué es lo que hace o qué no hace, porque en vista de lo que hay, ¿no? Y después, en cuanto a Vox,
yo creo que a los partidos políticos hay que calificarlos también, hay que calificarlos por lo que hacen, ¿no? Cuando se está en el gobierno y todo lo demás, y por lo que se dice que son. Y en este caso yo creo que Vox no es un buen amigo ni es un buen hecho de cara a la sociedad, los resultados que ha obtenido. Pero aún así, que puedo coincidir en muchas cosas, aún así, yo no sé si me he expresado bien, el voto de los socialistas ahora mismo en Castilla-La Mancha, yo pienso... León. O sea, en Castilla y León, yo pienso que es un voto donde también se ha querido... Sí, indudablemente ha sido un fracaso del gobierno de coalición. El socialista que nosotros hemos conocido cuando la época de Felipe González, yo creo que no tiene nada que ver con el cabreo que ahora tenemos en conjunto todos los españoles con el gobierno de Pedro Sánchez. Lo siento mucho, pero hay que decirlo. Porque han perdido, en total han sido 8... 7, el PSOE 7. No, el gobierno de coalición. 8. Yo hablo porque en general sí. es el que da la imagen, ¿no? Claro, 8 escaños. Y han perdido 8. Viniendo de, como dice Jorge, viniendo de ganar las elecciones en 2019. Y un montón de votos, ¿no? Porque eso... ciento y pico mil votos. Es que 100.000 votos... No, sí. 100.000 votos son muchísimos votos. Sí, lo que está claro es que el reformismo socialdemócrata... Y de la manera que tú lo comentas... cala en este país. Y de la manera que tú lo comentas... ¿De acuerdo? Tú míralo en ese sentido, pero no deja de ser un éxito para el PP que como mínimo garantiza la situación que tenía y encima la aumenta ligeramente, todo lo que tú quieras, que no es lo que habían planteado. Yo no lo sé, no lo sabremos nunca, pero lo que está muy claro es una cosa. Mira, y luego tú fíjate que el auge de la unión del pueblo leonés, de Soria ya, todo esto, es que esto es un poco lo que estamos propiciando, que a fin de cuentas eso son unas escisiones o bien son del propio Partido Popular o del Partido Socialista, que luego eso, con la ley de ON, luego se demuestra que eso es perder el tiempo. Porque, y te comento, porque aquí en Extremadura yo últimamente he tenido varios contactos y aquí hay idea de querer hacer partidos regionalistas ya hace bastante tiempo. Y yo soy los que digo que es contraproducente, que es totalmente contraproducente. Yo comentaba lo del fracaso de Pablo Casado, porque ya existen sectores dentro del Partido Popular que están criticando el liderazgo de Pablo Casado. Y lo que de alguna manera se preveía como un avance y un paso adelante en su liderazgo y en su consolidación y en su acercamiento al poder, se está traduciendo en una crítica negativa y en un retroceso, porque hay ya sectores del Partido Popular hay mucho interés, y que sepas que yo están criticando a Pablo Casado. Por eso hay mucho interés en conocer fallo de la estrategia. Hay mucho interés en conocer lo mal avenido y lo mal que está situada el liderazgo de Casado. Pero es que nadie tenemos noticias de cómo está el liderazgo de Pedro Sánchez, porque lo que se nos hace llegar es otra cosa. Claro. No está aquí. Hombre, los resultados sí y certifican. los resultados están aquí, efectivamente. Eso sí certifica. Claro. Algo, quiere decir algún cambio me estoy refiriendo de tendencia. En general al porqué del planteamiento de las elecciones y los objetivos que se pretendían, ¿no? Bueno, nos vamos, señores, que no hay tiempo para más. Seguiremos analizando estos resultados en los próximos días. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su interpretación, su análisis y su opinión en torno a estos temas que hoy hemos planteado. Gracias, Juan, por estar aquí. Gracias a Jorge. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, recuerden, y en la página web de televisionextremeña.com. Nos vemos mañana en una nueva cita aquí en La Picota en torno a las 10 menos 25 de la noche. Nuestro recuerdo para Guillermo Soto, sacerdote que con 89 años ha fallecido en la madrugada y que hizo una gran labor a lo largo de toda su vida por los más desfavorecidos de la sociedad emeritense, con esa campaña que recaudó muchísimo dinero y que desde aquí hemos ayudado dentro de nuestras posibilidades también a difundir, como es la del mochuelo. Agradecerles su atención esta mañana.